Muy buenas noches y sean bienvenidos o muy buenos días o hola a todos porque habrá quienes luego puedan ver esta lección grabada en otros horarios, en otro día, pero hoy es lunes 22 de enero y estamos estudiando en vivo la lección número ya 19 de nuestro curso, La revelación de Jesucristo al apóstol Juan. Y hemos llegado a un punto final, un punto concluyente de este maravilloso libro, de este estudio tan edificante como es el libro de Apocalipsis, como generalmente le conocemos. Hoy en la lección número 19 ya vamos a abordar el último capítulo del libro, el capítulo 22, y esta lección lleva por título, como ven en pantalla, El río de vida. El libro de Apocalipsis es un libro lleno de comparaciones y contrastes, como ya lo hemos mencionado en alguna otra ocasión. Vemos, por ejemplo, dos mujeres, una está vestida con el sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza, ya en el capítulo 12, versículo 1. Por otro lado, vemos a otra mujer vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, con piedras preciosas y perlas, y que lleva una copa que está llena de las inmundicias de su fornicación, en el capítulo 17. Hay dos libros, un libro que está sellado con 7 sellos que solamente el Cordero lo puede abrir en el capítulo 5, versículos 1, 3 y 9. Y el otro que Juan debía comer y digerir, que dice que en el paladar le supo a miel, pero luego fue amargo, capítulo 10. Por un lado está el Cordero que fue inmolado, capítulo 5, versículo 12, y por el otro está la bestia con 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero que habla como un dragón, dice el capítulo 13, versículo 11. Se representan dos ciudades también en esto de las comparaciones y contrastes. Una es la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo de Dios, dice el capítulo anterior, el capítulo 21. La otra es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, como dice el capítulo 17, versículo 18, conocida como la habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, capítulo 18, versículo 2. Por un lado, hemos visto la marca de la bestia, capítulo 13, pero por otro lado está el sello de los santos, capítulo 7 y capítulo 14. Por un lado vemos a la bestia blasfemando, o se le da poder para blasfemar durante 42 meses en el capítulo 13, pero los mártires vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Eso lo vimos en el capítulo 20. La bestia hizo guerra contra los santos y prevaleció durante un tiempo, según el capítulo 13. Algunos, de hecho, fueron, o muchísimos, fueron muertos, según el capítulo 2, versículo 13, y capítulo 6, versículo 9. Pero la bestia y el falso profeta fueron lanzados vivos a un lago que arde con fuego y azufre, dice el capítulo 19, versículo 20 y el capítulo 20, versículo 10. La mujer conocida como Babilonia la Grande ha cometido fornicación con los reyes de la tierra, dice el capítulo 18, versículo 3. Pero la novia del Cordero está vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, para citar literalmente o al pie de la letra, el capítulo 19, versículo 18. Está el dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, identificado como la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, en el capítulo 12, versículos 3 y 9. Y en contraste con eso, dice la escritura que tenemos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El dragón está rojo por la sangre de los mártires, pero por el contrario, el cordero está rojo por su propia sangre, con la cual nos ha redimido para Dios. Capítulo 5, versículo 9. Y nos ha lavado de nuestros pecados en su propia sangre, dice el capítulo 1, versículo 5. El dragón persiguió, allá en el capítulo 12. La bestia hizo guerra contra los santos, capítulo 13.
Y en la antigua ciudad, según el capítulo 18, versículo 24, se halló, dice, la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. ¿Qué esperanza tenían los santos perseguidos del primer siglo contra el feroz dragón junto con la bestia del mar y la bestia de la tierra? Como vemos en el capítulo 13, versículo 1 y versículo 11. ¿Qué oportunidad tenía un cordero contra un dragón? Pero las cosas no siempre son lo que parecen, porque el cordero los vencerá porque él es Señor de señores y Rey de reyes, dice el capítulo 17, versículo 14. A lo largo del bien y del mal, Dios y Satanás, la justicia y la injusticia, el bien y el mal, la iglesia y el mundo, vemos las diferentes características, los diferentes rasgos, las diferentes condiciones en el mundo. Los santos sufrieron dolor y persecución que no podemos describir con palabras, son indescriptibles. Algunos fueron fieles hasta la muerte, dice el capítulo 2, versículo 10. Algunos fueron comprados y vendidos como esclavos en el mercado. Otros fueron despedazados por los salvajes, las salvajes bestias que utilizaban los perseguidores para divertirse matando a los cristianos. Y todo esto simplemente debido a su fe. En el capítulo 22 se declara entonces lo que todos hemos estado esperando a lo largo de todas estas historias, de todas estas profecías, de todos estos detalles que nos ha ido revelando el libro, y es la victoria final. Así que vamos a nuestro primer punto, que trata acerca de las bendiciones de Dios. Porque vamos a ver, hermano, por favor, qué ve Juan en el capítulo 22, versículo 1, y por qué hemos titulado nuestra lección como la hemos titulado hoy. Por favor, 22:1 de Apocalipsis. Un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. También ve la calle, y a ambos lados del río está el árbol de la vida. El simbolismo del último libro de la Biblia se remonta a las imágenes que se presentan en el primer libro de la Biblia. En Génesis había un río que salía del Edén para regar el huerto, según el capítulo 2, versículo 10. El árbol de la vida sabemos que estaba en medio del huerto, según el capítulo 2, versículo 9. Y el Señor, a través de todas estas cosas, satisfacía todas las necesidades del hombre en el huerto. Ahora, en Apocalipsis, dice la palabra en este mismo capítulo, versículo 2, por favor. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Para poder florecer, el ser humano necesita alimento, agua y buena salud. Dios promete el agua de la vida, el árbol de la vida con sus 12 frutos diferentes y las hojas del árbol para la sanidad de las naciones. ¿Qué quiere decir este simbolismo? Todas las necesidades están suplidas o son suplidas. Además, no habrá más maldición, dice el versículo 3. En el jardín original, Dios pronunció una maldición sobre la serpiente debido a lo que había hecho. Génesis capítulo 3, versículo 14. También debido a que el hombre pecó, esta maldición también recayó sobre él, según el capítulo 3, versículos 17 al 19 del libro de Génesis. A partir de ese día, el hombre labró los efectos de esa maldición, pero ahora, dice, no habrá más maldición. Dado que la maldición fue causada por el pecado y dado que no habrá pecado en el cielo, recuerda el capítulo 21, versículo 27, la maldición del pecado no estará presente allí. En cambio, como dice precisamente ese versículo 3, el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Jesús, el Cordero, se sienta con su Padre en el trono, como ya lo hemos visto en el capítulo 3, 21 y en el capítulo 12, versículo 5, donde sus siervos les servirán por toda la eternidad. El cielo no será un lugar de ociosidad,
sino que continuaremos sirviendo a Dios y adorándolo por los siglos de los siglos eternamente. Juan afirma en el versículo 4 una promesa muy hermosa y muy también, puedo decir, temible. Dice que veremos el rostro de él, no de Juan, del Señor, ¿verdad? Qué promesa tan bendita fue para aquellos santos perseguidos que sufrieron tan terribles experiencias, tan grande tormento, tan indigna servidumbre, incluso horribles muertes. Una personalidad como Moisés en el Antiguo Testamento pudo tener una bendición, pero aún muy lejana de la que la Biblia está prometiendo a los que seamos fieles hasta el fin. Éxodo 33:20 dice, le dice Dios o le responde Dios a Moisés, a este legislador, a este profeta, a este líder del pueblo de Dios: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Sin embargo, al fin, los siervos de Dios lo verán cara a cara. Su nombre estará en sus frentes, dice el versículo 4, porque son suyos y han sido sellados con su nombre, dice el capítulo 14, versículo 1, en contraste con aquellos que habían recibido la marca de la bestia, capítulo 13, versículo 16. En el cielo no habrá oscuridad que prevalezca, ni siquiera porque no haya luz natural del sol o una luz producida por un medio como una vela, porque dice el versículo 5 que será Dios el Señor quien los iluminará. Juan ya había afirmado anteriormente, es decir, en el capítulo anterior, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Caminamos en la luz, dice el 21:24. Servimos en la luz, dice el 22:3. Y ahora reinaremos en la luz, dice el 22:5. Esto nos lleva al segundo punto de nuestro tema esta noche: advertencias y amonestaciones. Al acercarnos al final del libro del Apocalipsis, el escritor incluye varias exhortaciones finales, como presentamos ahora en pantalla. Primero, guardar las palabras de Dios. Capítulo 22, versículos 6 al 7. Adorar a Dios, 22, 8 al 9. Recordar que el juicio se acerca, 22, 10 al 15. Escuchar la invitación del Evangelio, 22, 16 al 17. No añadir ni quitar del libro, 22, 18 al 19. Saber que Jesús vendrá en breve a hacer juicio, capítulo 22, versículo 20. Estas secciones constituyen una recapitulación de las lecciones mantenidas a lo largo del libro en su conjunto. A los santos se les ha instado a permanecer fieles a pesar de las duras pruebas y persecuciones que se les presentaron. Se ha asegurado la victoria final y el triunfo último de los justos. Aunque las fuerzas del mal parecen prevalecer en ocasiones y los santos parecen fracasar, los poderes persecutores serán derrotados y los santos reinarán victoriosos. Pero la vigilancia constante siempre es el precio de la victoria. El pueblo de Dios no podía entonces, ni puede ahora, permitirse ser complaciente y confiar en la tranquilidad sin sentido. Así que estas advertencias y amonestaciones han sido pronunciadas al final del libro como un recordatorio de que no puede haber vacaciones en el deber, descanso en el trabajo, ni descuido de la fidelidad para los hijos de Dios. Pasemos a nuestro siguiente punto: los testimonios finales. En los versículos finales del libro de Apocalipsis hay varios oradores que dan testimonio de la autenticidad del mensaje y de la importancia de su contenido. Vamos a ver con nuestro hermano los diferentes testimonios que encontramos en este capítulo. Por favor, amado hermano. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel
para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Dios le dio la revelación de Cristo a Juan por medio de su ángel, dice el capítulo 1, versículo 1. Y en varias ocasiones a lo largo del libro, un ángel mostró diversas escenas o reveló ciertas palabras a Juan que debía él escribir en un libro, le dice en el capítulo 1, versículo 11 y versículo 19. El ángel atestigua que las cosas que Juan ha visto y escrito son fieles y verdaderas, como no puede ser de otra manera cuando hablamos de la palabra de Dios. Esto es similar a la declaración hecha anteriormente por Juan en el capítulo 19, versículo 2, tus juicios son justos o sus juicios son verdaderos y justos. En este punto, es probable que el ángel esté citando las palabras de Cristo. He aquí, vengo pronto, en lugar de que Cristo mismo las pronuncie. Pero en cualquier caso, el mensaje proviene del Señor y se encuentra 3 veces en este capítulo, en el versículo 7, en el versículo 12 y el versículo 20. Ahora, hay 7 bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, 14, 13, 16, 15, 19, 9, 26, 22, 7 y 22, 14. El sexto de ellos se encuentra aquí. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Esto hace eco de la primera bienaventuranza en la que se pronunció una bendición sobre aquellos que leen, escuchan y guardan las palabras de la profecía. Capítulo 1, versículo 3. El mensaje es que el libro debe tomarse en serio, porque lo que aquí se atestigua es fiel y verdadero. Veamos el siguiente testimonio, el testimonio del apóstol Juan. ¿Cómo responde Juan, hermano, a la declaración del ángel? Adelante. No se le escucha, hermano. El micrófono está abierto, pero no se escucha. No se escucha. Ok. A ver qué revisar allí. Vamos a hacer la lectura entonces para poder continuar, pero algo pasa allí, algún tema técnico. Bien, el Juan le responde a la declaración del ángel con las siguientes palabras. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Juan afirma que vio y escuchó las cosas de las cuales hablaba el ángel, es decir, tenía un conocimiento personal de estas visiones. Él sabe que ocurrieron y que las registró según las indicaciones del ángel y bajo la guía del Espíritu Santo. Sus palabras, por lo tanto, se suman a las del ángel al atestiguar que el libro de Apocalipsis es verdadero, que proviene de Dios y que ha sido transmitido a sus siervos, a todos los hijos de Dios, con precisión y fidelidad. Aparentemente Juan está tan abrumado por la aparición del ángel y la majestuosidad de las cosas reveladas que dice la escritura aquí que se postró ante los pies del ángel para adorarlo, como ya lo había hecho antes en el 19:10. Y el ángel, una vez más, dirigió a Juan hacia el verdadero objeto de adoración que es el Creador. La escena evoca una en la que Cornelio se postró ante Pedro para adorarlo. En palabras similares a las del ángel en el Apocalipsis, el apóstol Pedro le dice a Cornelio en Hechos 10:26, levántate, pues yo mismo también soy hombre. En cada caso, la persona que era objeto de adoración fue instrumental nada más.
para entregar la palabra de Dios al sujeto. Tanto Cornelio como Juan estaban tan agradecidos y también tan sobrecogidos por todo, como decíamos, esa majestuosidad de las visiones, de lo que se les estaba revelando, que intentaron adorar a la persona a través de la cual vino la palabra. Sin embargo, en ambos casos, el revelador de la verdad rehusó recibir esta adoración. En el caso de Juan, el ángel simplemente le advirtió, adora a Dios. El ángel también instruyó a Juan con unas palabras que se encuentran en el versículo 10. Vamos a pedir a nuestro hermano que nos lea estas palabras, por favor. 22:10. No selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. A Daniel se le dijo que sellara el libro en su tiempo, Daniel 11:12:4. Pero no pasó así con el libro de Apocalipsis, porque dice que el tiempo estaba cerca. Juan exhorta a dos clases de personas. Por un lado, le habla a los impuros y los injustos, y por otro lado, a los santos y a los justos, diciéndoles, siga siendo impuro a los primeros, o a aquellos que son justos, le dijo, sigan siendo justos. Capítulo 22, versículo 11. Todo ha sido hecho, las advertencias han sido emitidas, así que si alguien no se arrepiente, no hay más que decir o hacer. Si los impíos no se conmueven, seguirán sin arrepentirse en sus caminos, y los justos, por otro lado, si creen en las palabras de las profecías, si saben que son fieles y verdaderas, pues seguirán siendo justos, seguirán siendo fieles. Aquí hay una gran enseñanza también para nosotros. Hay tantas personas que necesitan escuchar el Evangelio y nosotros probablemente estamos insistiendo 5, 10, 20 y 30 años en el mismo lugar. Nosotros necesitamos alcanzar a más personas, cada vez buscar más, buscar nuevas formas, buscar nuevas maneras de llegar a todos y cada uno de los habitantes de nuestras comunidades, de nuestras ciudades, también cómo alcanzar a la gente de nuestro país, también cómo alcanzar a la gente en otras naciones, porque nuestra tarea es grande y no se limita nada más a hablarle solo a nuestros familiares, hablarle solo a nuestros vecinos, hablar siempre en las mismas rutas de evangelismo, ¿no? Hay que ir cada día llevando el mensaje a más y más personas, porque aquellos a quienes hemos insistido por años y que no quieren, pues dice Juan, si con todo no se quieren arrepentir, pues sigan su camino. Y a los justos que han sido fieles y han resistido hasta aquí, sigan siendo justos. Vamos al siguiente testimonio, hermano, por favor. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Aquí tenemos el testimonio de Jesús, capítulo 22, versículo 12 al 16. Así que ahora el Señor habla diciendo estas palabras. Esta es la segunda de 3 veces en este capítulo en las que el Señor afirma que vendrá pronto. La venida de Jesús no siempre se refiere a su venida al final de los tiempos, porque por ejemplo a la iglesia de Éfeso, Él les dijo que vendría pronto y que quitaría su candelabro de su lugar si no se arrepentían. Capítulo 2, versículo 5. A la iglesia en Pérgamo declaró que vendría pronto en juicio, a menos que se arrepintieran. Capítulo 2, versículo 16. También prometió venir pronto para proteger a la iglesia de Filadelfia, en el capítulo 3, versículo 11. La venida en el capítulo 22 puede referirse a su venida en juicio sobre Roma, de la cual ha hablado detalladamente en los capítulos anteriores. Si se trata de una referencia a su segunda venida, el significado es que su venida es rápida y segura. Jesús aquí se identifica como Alfa y Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Capítulo 22, versículo 13. El Alfa y la Omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. Jesús es de principio a fin, como dice la palabra en este mismo libro, en el capítulo 1, versículo 8, el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Estas expresiones significan todo su carácter eterno. La séptima bienaventuranza de este libro nos dice, hermano,
en el versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta de la ciudad. Estas palabras describen a aquellos que entran en la ciudad. En Apocalipsis 7:14 leemos acerca de aquellos que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. También en otros lugares se define a los santos como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, como en el capítulo 12, versículo 17. En contraste, aquellos que están fuera de la santa ciudad, fuera de la presencia del Señor, son llamados perros, hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras y gente que ama y practica la mentira. Hay una clara línea de demarcación entre aquellos que entran y aquellos que están fuera. La declaración de Jesús se encuentra en sus palabras: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Capítulo 22, versículo 16. Así que el ángel testifica que las cosas descritas son fieles y verdaderas. Juan testifica que las vio y las escuchó. Y Jesús declara de manera inequívoca que envió su ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Él concluye refiriéndose a sí mismo como la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y es un lenguaje bastante curioso, es un lenguaje notable que él pueda ser la raíz y al mismo tiempo ser descendiente de la misma familia. Solo porque él era divino, esto puede ser posible. Ahí otra prueba de que él no era un simple hombre, no es un simple hombre, porque o sería la raíz de todos los descendientes de la familia de Isaí, o sería un descendiente de la familia de Isaí, pero no las dos cosas al mismo tiempo. Solo Dios puede ser las dos cosas al mismo tiempo. La invitación final es nuestro siguiente punto y para ello vamos a leer el versículo 17, por favor. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Después de todas las advertencias, exhortaciones y pronunciamientos de juicio en el libro de Apocalipsis, no puede ser cerrado sin ofrecer una última invitación y oportunidad para aquellos que quieran escuchar. El Espíritu Santo, a través de la palabra, y la iglesia, a través de la predicación del Evangelio, extienden esta invitación. Incluso aquellos que atienden la invitación y obedecen deben unirse al esfuerzo de también alcanzar a otros. Aquellos que tienen sed son invitados a venir y a recibir el agua de vida que satisface los anhelos más profundos del alma, o como dice el profeta en Isaías 55:1, a todos los sedientos, venid a las aguas. La invitación está abierta a todo aquel que quiera, incluyendo a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, como los mencionó en el 5:9. Jesús probó la muerte por todo hombre, dice Hebreos 2:9. Él es la propiciación por los pecados de todo el mundo, dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y en uno de los pasajes centrales de la Biblia, uno de los más conocidos, dice: todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Vamos al siguiente punto, que es la advertencia final. Y vamos a leer para ello los versículos 18 y 19, por favor. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Nadie puede leer estos versículos sin sentir la solemnidad de este mensaje y la urgencia con la que se entrega. Es algo temible añadir a la revelación de Dios.
Joseph Smith intentó hacer esto en 1830 con su libro de Mormón. Es igualmente temeroso o temible, perdón, quitar de lo que Dios ha revelado. Y eso lo hacen los liberales y los modernistas que han intentado rechazar porciones de la escritura. Aunque la advertencia en el contexto se refiere obviamente al libro de Apocalipsis, el principio es aplicable a toda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si vamos a Judas 3, nos dice que la palabra ha sido una vez dada a los santos. Si vamos a segunda de Juan 9, nos advierte que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Si leemos primera de Corintios 4:6, nos va a decir que no debemos pensar más de lo que está escrito. Y si lo leemos en la versión La Biblia de las Américas, dice que no debemos sobrepasar lo que está escrito. Además, hermano, ¿qué nos dice el profeta Jeremías acerca de simplemente ceñirnos a hablar la palabra de Dios y solo la palabra de Dios? Por favor, Jeremías 23:28. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. No es tu palabra, no es tu opinión, no son tus tradiciones. Debes contar mi palabra porque es lo que te voy a dar, le dice al profeta. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:8? Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Estos pasajes enfatizan todos el mismo principio que se establece con respecto al libro de Apocalipsis. Ninguna persona, el hombre, no debe manipular la palabra de Dios, porque eso va a tener terribles consecuencias. Ahora pasemos a las palabras finales, leyendo los versículos 20 y 21, por favor. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Se nos recuerda que el autor supremo del libro de Apocalipsis es el propio Cristo, porque esta es la revelación de Jesucristo, decía el capítulo 1 o dice el capítulo 1, versículo 1. Él es el que da testimonio de estas cosas y aquí dice una vez más, ciertamente vengo en breve. Juan responde diciendo, amén, sí, ven Señor Jesús. Con estas palabras, Juan añade su aprobación a la promesa del Señor diciendo, en efecto, sí Señor, que así sea. Como antes en este capítulo, la promesa se refiere ya sea a su venida en juicio sobre Roma, si se refiere a su segunda venida, al hecho de que vendrá pronto, pues nos está, como ya habíamos mencionado, diciendo o le está diciendo a los santos en ese momento que su venida va a ser segura, que su venida va a ser rápida también. Cuando Él venga será en breve. La oración de Juan, amén, sí, ven Señor Jesús, es similar a una que encontramos en las epístolas de Pablo, específicamente en el capítulo 16 y el versículo 22, que voy a leerlo en la versión La Biblia de las Américas, porque no está así en la Reina Valera de 1960, que es la traducción estándar que utilizamos en Latinoamérica. Dice la Biblia de las Américas, si alguno no ama al Señor, que sea anatema, maranata. ¿Por qué he citado la Biblia de las Américas? Porque la Biblia de las Américas sí es consistente. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, si usted va a los evangelios, usted se va a encontrar expresiones como talita cumi, ¿verdad? Bueno, eso en el libro de los Hechos. Se va a encontrar en los evangelios una expresión como Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la que mencionaba talita cumi de muchacha, a ti te digo, levántate. Ahora podría estar confundiendo la resurrección de aquella muchacha que hizo Jesús con la resurrección de Dorcas en el libro de los Hechos. Pero se utiliza en ambas ocasiones
expresiones en arameo. ¿Y qué hace la Reina Valera? Las traduce, las pone en arameo, perdón, y nosotros las leemos en arameo y sabemos que ahí luego hay una explicación. Pero, ¿qué hace la Reina Valera en 1 Corintios 16, 22? Debido a que Pablo no pone la aclaración como se hace en otras partes cuando se usa una frase en arameo, entonces prefirieron tomar Maranata y traducirla directamente como el Señor viene. Pero realmente el término allí es un término arameo, Maranata, el Señor viene. Es el equivalente a la expresión de Juan acá en Apocalipsis. En la epístola a los Corintios parece ser una súplica para que el Señor venga, pero en juicio. Esto puede ayudarnos a entender el uso que Juan hace de la expresión en Apocalipsis. Puede ser la súplica de Juan para que se cumplan pronto las cosas descritas en el libro. El libro termina con una bendición, al igual que encontramos en las epístolas de Pablo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. En conclusión, las palabras finales siempre tienen un significado especial para nosotros. El libro ha llegado a su fin, pero también es el adiós de la inspiración en cuanto a libros que se agregan a las escrituras. Ya nadie recibe hoy la inspiración del Espíritu Santo porque este y solo este es el último libro inspirado por el Espíritu Santo para la revelación del Nuevo Testamento de Jesucristo. La perfecta ley de la libertad ha sido ya revelada hasta aquí en toda su plenitud. El orden del Nuevo Testamento ha sido maravillosamente estructurado y depositado en cada uno de los libros anteriores también a este, completando los 27. ¿Y esto para qué? Primero, vemos que Dios en su providencia permite que abarquen todos estos libros. ¿Por qué son 27? ¿Por qué en el orden que están? Porque de esa manera que están nos muestran la vida de Cristo. Porque luego nos muestran el nacimiento de la iglesia en el libro de Hechos y la obra misionera que llevaron los apóstoles y la iglesia también. Porque en ese tiempo evangelizaban todos. Hoy día se le deja ese trabajo a los predicadores cuando es el deber de toda la iglesia. Luego vienen las epístolas porque hablan de la vida cristiana, la organización de la iglesia, la obra de la iglesia, cómo trabajó, cómo funcionó. Y finalmente el libro de Apocalipsis para manifestar que después de tanto trabajo para el Señor, después de incluso sufrir por ser seguidor de Él y por trabajar para Él, pues va a llegar la victoria final para los santos de Dios. Cuando toda la vida termine y las batallas estén ganadas, como dice el apóstol Juan en su primera carta, en el versículo 3, capítulo 3, versículo 2, le veremos tal como Él es. Aunque Apocalipsis fue escrito para animar a los primeros cristianos durante un tiempo de tribulación y persecución bastante intensas, su mensaje, al igual que el mensaje de los demás libros de la Biblia, pues también son para nosotros, para todos los que hemos alcanzado este siglo, hemos alcanzado esta era cristiana, ¿verdad? El río de agua de vida, claro como el cristal, que fluye del trono de Dios y del Cordero, y el árbol de la vida con sus 12 frutos y hojas para la sanidad de las naciones, nos están esperando a todos nosotros. Simplemente tenemos que ser fieles hasta la muerte para poder recibir el premio supremo de nuestro llamamiento, que como decía el apóstol Pablo, era lo que valía la pena, olvidando ciertamente todo lo que quedaba atrás. Hasta aquí nuestra lección número 19 del capítulo 22 de Apocalipsis y por lo tanto también, por razones obvias, el cierre de nuestro curso, la revelación de Jesucristo al apóstol Juan o el libro de Apocalipsis. Esperando que haya sido verdaderamente útil, de provecho, de edificación para cada uno de los que se ha dedicado a la tarea, porque este es uno de los cursos y estudios más visitados en el canal. Y esto significa que hay un gran interés por entender el mensaje de este libro y
rogamos a Dios que así haya podido ser, que se haya podido cumplir ese propósito y que esto no sea simplemente por curiosidad de saber qué era el dragón y qué era el falso profeta y qué eran los dos testigos y qué era la mujer de escarlata. No, no, no solo una fascinación por los símbolos o por entender ciertas cosas particulares, sino que verdaderamente veamos el máximo mensaje del libro, la victoria final de aquellos que permanezcan fieles al Señor hasta el momento en que Él venga. Amén. Sí, Señor Jesús, ven pronto. Que el Señor les bendiga en gran manera. Vamos a tratar de, bueno, que el Señor nos permita trabajar las lecciones de los primeros capítulos para poder que tengan el curso completo. Pero el énfasis de este curso era irnos directamente a la parte simbólica del libro y llegar hasta el final, y es lo que hemos hecho. Pero si Dios lo permite, vamos a tratar de completar la primera parte, que sería la introducción al libro y el mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor. Que el Señor nos dé vida, salud y oportunidad para poder terminar este hermoso curso que sé que va a ayudar mucho y va a bendecir mucho a todo aquel que lo estudie para la gloria de Dios. Así que muy buenas noches y muchísimas bendiciones.